Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar una nueva serie de videos, en este caso de teoría de derivadas. Bien, esta es la teoría que respalda a todos los ejercicios de práctica que hicimos. Sí, lo voy a poner este video junto con la lista de reproducción de la práctica de derivadas también. Así que hoy vamos a hacer unas cuantas definiciones y creo que alguna que otra demostración. Sin más, comenzamos. Vamos a empezar con la definición de derivada. Tengo un video ya hecho esto de antemano, que lo hice en realidad para el secundario hace un par de años, pero lo voy a poner acá el link porque me gusta cómo me quedó y porque es la definición de cómo se interpreta según la física y según la velocidad a la derivada. Me parece que viene bárbaro como para darle un inicio a este tema, así que te invito a que mires primero ese video, que ya dejo la tarjeta acá arriba para que la mires, pero vamos a partir de que ya miraste ese video y uso directamente la fórmula de la definición de derivada. Si nosotros pensamos en la derivada de una función en un punto, nosotros vamos a decir lo siguiente. Vamos a tener f, una función definida en un intervalo abierto, y un punto a cualquiera de dicho intervalo. Y vamos a decir que f tiene derivada en el punto a si y solo si existe este límite. El límite cuando x tiende a a de f de x menos f de a sobre x menos a. Esa es la definición de derivada en un punto. Bien, nuevamente te invito a que mires ese video donde explico de dónde sale esta fórmula. Si no, quédate con que se usa esta fórmula, bien, y te va a faltar el porqué. Mira el porqué, que está lindo el video. Y estoy contento de cómo me quedó ese video. Bueno, si yo hiciera un cambio de variables en h igual a x menos a, el límite se convierte en lo siguiente. Yo cambio h por x menos a. Entonces, la x de acá, si paso la a sumando, me queda a más h. El f de a queda igual. El x menos a lo cambio por una h, porque lo dije acá. Bien. Y si x tiende a, x menos a, que es h, va a tender justamente a 0. Bien, porque x y a se parecen mucho, o se acercan cada vez a ser más, a hacer lo mismo. Entonces, si yo las restara en un lugar infinito, digamos, o cercano al 0, o no, infinito, perdón, en el infinito, sí, en el infinitesimal, voy a conseguir que límite cuando h tiende a 0, voy a conseguir de todo esto. Estas expresiones dentro de los límites reciben el nombre de cociente incremental. Estas expresiones, esta división de acá y esta definición de acá, no los límites. Esta división, esta fracción y esta fracción son llamados cocientes incrementales. Y la forma simbólica de escribir la derivada de f es f' en a, o derivada de f de a, o diferencial de f sobre diferencial de x de a, y hay un montón más, ¿sí? Algunas le ponen una barrita arriba, dependiendo de la materia, la cátedra, el profesor, todo, pero generalmente la que se usa es esta, f' de a, un prima ahí, un apóstrofe o un número 1 romano en realidad. Vamos a hacer un par de ejemplos. Vamos a recordar que estamos buscando la derivada de la función en un punto y que podemos usar esta fórmula o esta fórmula. Cualquiera de las dos te va a arrojar el mismo resultado, así que usa la que a vos más cómoda te resulte. ¿Qué voy a hacer acá para hacer la derivada? Ahora vamos a averiguar si existe la derivada de la función g de x igual a 1 medio x al cubo en a es igual a 2. O sea, quiero ver si esta función es derivable en 2. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué voy a hacer? Voy a usar cualquiera de estas dos fórmulas para ver si justamente puedo calcular el límite que me propone dicha fórmula. G' de 2, bien, si uso la primera de las fórmulas va a ser g de x menos g de 2, vendría a replicar el f de x menos f de a. Bien, la función se llama g y la a vale 2, o sea que reemplazo la a por 2. Esta a también la reemplazo por 2, por eso acá me queda x menos 2. Y el límite, en vez de tender a va a tender a 2. Una vez que tengo ya reemplazada la definición, vamos a resolver el límite. Empiezo resolviendo g de x y g de 2. G de x, lo tenemos por definición, es 1 medio x al cubo. Y g de 2 va a consistir en reemplazar por 2 en g de x, o sea, 1 medio por 2 al cubo. Limpiamos esto un poquito para dejar 1 medio por x al cubo menos 4, bien, sobre el x menos 2. Este límite, si yo reemplazo ahora, me queda indeterminado, me quedaría 0 sobre 0. Y un límite indeterminado hay que tratar de salvarlo. Como el reemplazo directo no me sirvió y tengo polinomios, voy a factorizar los polinomios. El de abajo no puedo hacer nada. Acá arriba yo podría usar un teorema de Gauss, ¿bien?
Yo acá ya lo dejo armado, cual programa de cocina donde Anita me da la receta terminada. Bien, pero si no te acordás cómo usar el teorema de Gauss, voy a dejar acá arriba una tarjetita donde puedas mirar cómo se hace. Tengo un video hecho de ese también y me quedó bonito también. Hoy estoy como promocionándome mucho. Espero acordarme de poner las tarjetitas. Si no pongo las tarjetitas, me dejan abajo en los comentarios. Y ya acordé de las tarjetitas, todas las que prometiste. Bueno, factorizo este polinomio, me queda así, y lo que importa de este, que me queda un x menos 2 en el denominador, y en los factores del numerador tengo un x menos 2, por lo tanto puedo simplificar. Recordá que si tenemos todo separado con multiplicación, podemos simplificar en fracciones. Esto en limpio, me queda este límite, que aplicando el álgebra de límites directamente puedo reemplazar todo por 2, bien, y acá me queda 2 al cuadrado más 2x más 4, que me da 12. Por un medio, todo eso me da 6. Y ahí tenemos este límite resuelto. Como el límite me dio un valor numérico, o sea, lo pude resolver, esto significa que la función es derivable en x igual a 2 y que su derivada vale 6. Y ahí tenemos ese resuelto. Vamos a otro ejemplo. Vamos a ver ahora si existe la derivada de la función f de x igual al valor absoluto de x en a es igual a 0. Esta vamos a llegar, van a ver a que no existe, pero vamos a definirla. F' de 0, bien, voy a usar también esta definición, me va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de f de x menos f de 0 sobre x menos 0. Escribiendo esto un poquito en limpio, me va a quedar, bien, el f de x vale valor absoluto de x, f de 0 va a ser valor absoluto de 0 que es 0, no lo pongo directamente, y x menos 0 obviamente me deja x. Y acá tengo que usar la definición de valor absoluto. Si recordamos, el valor absoluto es el mismo número si me acerco al 0 por la derecha, o sea, si tomo valores más grandes que 0, o va a ser la opción que me da 1 en este caso, o va a ser, si tomo valores negativos, o sea, me acerco al 0 por la izquierda, menos x sobre x, en este caso que me va a quedar menos 1. Bien, recordad que el valor absoluto, si reemplazás por positivos, te queda igual, si reemplazás por negativos, te queda negado justamente la parte de valor absoluto. Y fíjate acá, hice límites laterales, por derecha me dio 1, por izquierda me dio menos 1. Entonces la conclusión es que no existe este límite. Y como no existe el límite, no lo puedo calcular, porque no existe justamente, puedo decir que la función no es derivable en gx igual a 0. G no, en x igual a 0. Bien, por regla general, esta gráfica de función, si te acordás, era que es la B corta, la que es puntuda. Todas las funciones que tienen así piquitos, digamos, picos, no son derivables en el valor de x donde está ese pico. En este caso, la función valor absoluto tiene el pico en el 0, ahí no es derivable. Siempre que es como picuda, digamos, si es así como una curva como la parábola, ahí es otra historia y ahí sí es derivable. Vamos ahora a definir, ya definimos la derivada en un punto, ahora vamos a definir función derivada. Una función derivada la vamos a definir de la siguiente manera. Dada una función f, es posible hallar una función llamada f' de x que tenga como dominio todos los puntos en los cuales f es derivable. Y f' recibe el nombre de función derivada. O sea, si yo puedo encontrar una función para la cual siempre si yo reemplazo f' de x por el valor a que estoy buscando, me va a dar siempre cuánto es la derivada. Y eso va a ser la función derivada. Simbólicamente, voy a decir lo siguiente. El dominio de f', o sea, el dominio de la función derivada, va a ser todos los x que pertenezcan al dominio de la función f, tales que f es derivable en el punto de x. Y eso, a su vez, esto de acá va a estar contenido en el dominio de f. ¿Por qué? Va a ser el dominio de f menos el o los valores donde la función no sea derivable. Va a ser contenido ampliamente porque podría ser igual, porque la función puede ser derivable en todo su dominio. Teniendo eso, definimos a f' desde el dominio de f' hacia r, bien, el dominio de f' va a ser todo esto que dijimos recién, y con la fórmula f' de x. Por ejemplo, ¿qué vamos a decir? F de x es igual al valor absoluto de x, la que acabamos de derivar, esa es derivable, bien, en todos los valores menos en x igual a 0. Entonces, ¿qué voy a decir? El dominio de f' va a ser todos los reales menos el 0. Y si yo busco f' de x, bien, ahora vamos a hacerla en genérico. Fíjate que no pongo f' en a, pongo f' en x. Y ahora voy a usar la otra definición. Esta siempre es más... No, estoy usando la misma definición, no dije nada. Va a ser límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. ¿Qué hacemos acá? Reemplazamos por
valor absoluto. Valor absoluto de x menos valor absoluto de a sobre x menos a. Bien, f de x es valor absoluto de x, por lo que dijimos acá. F de a es valor absoluto de a. Y acá vamos a diferenciar las dos funciones. Bien, si a es mayor que 0, bien, si a es un valor más grande que 0, f' de x va a ser, o sea, vendría a ser la parte que me queda todo con el mismo signo, x menos a sobre x menos a, que me da 1. O si a es menor que 0, bien, es donde tengo que cambiarle el signo a estas dos cosas. Me va a cambiar, en vez de valor absoluto de, el valor absoluto de x es menos x, el valor absoluto de a es menos a, y como es menos menos, se hace más a. Entonces me va a quedar esto de acá, donde esto me va a dar el límite cuando x tiende a de menos 1, porque acá puedo hacer un factor común menos 1. Y me va a quedar menos, menos 1 por x menos a, que lo simplifico con el otro. Y llego a que eso me da menos 1. Estoy hablando muy rápido, me parece. Vamos a bajar la velocidad. Entonces, ¿cómo defino a f' en x? O f' en a directamente. F' en a va a ser igual a 1 si a es mayor que 0. O a menos 1 si a es menor que 0. Y ahí tengo lo que sería la función derivada. Y si pienso en la gráfica de esta función, puedo decir lo siguiente. Acá con verde grafiqué el valor absoluto de x. Es esta de acá. Fíjense con lo que dijo, que termina en pico. Es picuda, en este punto el 0 justamente no es derivable. Y si yo pienso en la derivada de la función, si la grafico, es esta parte roja, que vendría a significar esta de acá. Si a es menor que 0 o si x es menor que 0, es todo esto, siempre es menos 1. O si x es mayor que 0, es todo esto. Acá como mejor x queda acá. Yo pondría la x ahora, ya lo estoy grabando, pero no lo voy a cambiar. Bien, y acá se puede observar algo que sale un montón en los ejercicios de teoría o en ejercicios de final, aparece siempre. Es observar lo siguiente. Si la derivada es positiva, acá la derivada siempre es positiva en este caso. La función es creciente. En este caso, fíjense, es derivada positiva y la función desde este punto donde la derivada es positiva es creciente. Y si la derivada es negativa, la función es decreciente. En las partes donde la derivada es negativa, las funciones van a ser decrecientes. Esa es una regla y un teorema que vamos a demostrar un poco más adelante, ¿sí? Pero está bueno poder ya empezar a identificarlo en las gráficas, porque eso, repito, aparece un montón en los exámenes. Vamos a definir ahora lo que es la derivada sucesiva. Cuando decimos derivada sucesiva estamos hablando de las derivadas de las derivadas. Bien, si tenemos una función f', o sea la derivada de una función f, es posible hallar una función llamada f' de x de f' de x', o sea la derivada de la función, y esta tendrá como dominio los puntos en los cuales f' es derivable ahora, es como que estamos haciendo una recursión. Y f' de x' recibe el nombre de función derivada segunda y se puede escribir como f segunda de x, así, ¿sí? Con dos apóstrofes o con un 2 romano. Simbólicamente entonces, igual que la anterior, fíjense que estoy definiendo ahora la derivada de la derivada, o sea, uso la misma definición, nada más que cambio el prima por doble prima y la f por f'. Entonces me va a quedar el dominio de f segunda, va a ser igual a todas las x que pertenezcan al dominio de f', tal que f' sea derivable en ese valor de x. Y a su vez eso va a estar contenido en el dominio de f'. Entonces decimos que f segunda va a estar desde el dominio de f' desde el dominio de f segunda, hacia r, y las x se convierten en f segundas de x. De igual manera puede definirse la derivada enésima de f. El dominio de fn va a ser igual a las x pertenecientes al dominio de la f anterior, tal que la f anterior es derivable en x y está contenida también en el dominio de la f anterior. Bien, y ahí me queda la misma definición. No lo voy a decir porque decirlo es muy engorroso, pero prácticamente estoy haciendo lo mismo. Para ir terminando, vamos a hacer la recta tangente a una curva. Vamos a decir lo siguiente. Si f es una función derivable en un punto A, o sea, existe la derivada en el punto A, la recta tangente a la gráfica f en el punto AF de A, o sea, en el puntito donde está A y donde está la imagen de A, es la recta que pasa por dicho punto dependiente f' de A. Y usando la ecuación explícita de la recta, esto se puede escribir de la siguiente manera. Y va a ser igual a f' de A por x menos A más f de A. ¿Qué es todo esto que acabo de decir? Si yo encuentro la derivada de la función en un punto, yo estoy encontrando la pendiente
recordá que si yo tengo la ecuación explícita de la recta, este punto, que generalmente se le pone una M, que en este caso le vamos a poner f' de a, esto es la pendiente de la recta, bien, y esta recta es tangente a la curva en dicho punto, o sea, la corta solo en ese punto. Esto de acá se denomina ecuación de la recta tangente a una curva. Y si pensamos en la recta normal a una curva, una recta normal implica que es perpendicular a otra recta. Esta recta normal es perpendicular a la recta tangente, ¿sí? Si recordás de haber visto los videos de vectores, salen de ahí tangente y normal, es muy parecido. Pero lo que queremos es una recta que sea normal. Si yo busco la perpendicular a una recta, recordá que la perpendicular tiene la pendiente inversa y opuesta. O sea que me va a quedar que si f' de a es distinto de 0, o sea, si no es 0 a la pendiente de la recta tangente, lo que me va a quedar es, en vez de f' de a por todo lo otro, menos 1 sobre f' de a. O sea, el opuesto, por eso el menos, y el inverso multiplicativo, por eso damos vuelta la fracción, por decirlo así. Si esta fuera 3 medios, este sería menos 2 tercios. Si esta fuera menos 5 medios, esta sería más 2 quintos. Y así con cualquiera. Si esto fuera 3, esto sería menos 1 tercio. Y así. Y la a y la f de a quedan igual, van a ser el punto, bien, de a y f de a, o sea, a con su imagen. Y si f' de a es igual a 0, o sea, la pendiente esta es 0, es porque esto sería una recta horizontal, bien, x es igual a, que es la ecuación de la recta vertical justamente. Si esta fuera horizontal, esta me va a quedar vertical. Y estas dos, bien, son las ecuaciones de la recta normal a una curva, bien. Esta es la que más se usa, esta como que es como hay que tenerla en cuenta, pero aparece rara vez, pero puede aparecer. Si vamos a hacer un ejemplo para terminar, vamos a tener lo siguiente. Recordamos, la ecuación de recta tangente era esta, f' de a por x menos a, todo más f de a, y la del normal era esta de acá. Bien, vamos a partir o vamos a tomar una función cualquiera. F de x es un cuarto de x cuadrado menos 1, en x igual a 3 es donde voy a buscar la ecuación de su recta tangente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a graficar la función. La función f de x me queda con esta gráfica. Lo que yo quiero hacer, lo que queremos buscar, es la ecuación de la recta tangente que pasa por x igual a 3. Que corresponde a x igual a 3. O sea, la que está en el punto 3 y este punto de acá, que sería un cuarto por 3 al cuadrado, me da 9 cuartos, menos 1, 5 cuartos. O sea, el punto 3, 5 cuartos. Este es el punto y yo quiero la recta tangente que pasa por ahí. O sea, la recta que roza a la función y la corta solo en ese puntito. Bien, ese puntito en un intervalo cerrado un intervalo abierto de este. Bien, porque acá la función podría ser para abajo y la vuelve a cortar acá, pero ahí no me importa. Me importa que pasa cerca del 3. Pero no nos vamos a meter por ahí. Bien, vamos a buscar lo que sería la derivada de la función. Para ver si existe, vamos a buscar f' de 3. Usamos la definición de derivada que me va a dar el límite cuando x tiene 3 de f de x menos f de 3 sobre x menos 3. Lo que vamos a hacer acá es reemplazar, bien, ya que está, hicimos f de 3, me dio 5 cuartos, vamos a escribirlo acá, que es un dato que me sirve porque necesito acá poner el 3 y acá el 5 cuartos en la fórmula. ¿Y qué vamos a hacer acá? Vamos a resolver. Resolvemos esta resta, bien, menos 1 menos 5 cuartos es menos 9 cuartos. Acá como tengo los dos con cuartos, vamos a tomar factor común un cuarto, que me va a dejar un cuarto por x al cuadrado menos 9. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Cierto? Si yo reemplazo por 3 en este paso de acá, bien, me queda una indeterminación 0 sobre 0 y hay que salvarla, como ya sabemos, factorizando. Acá tengo x cuadrado menos 9, entonces tenemos una diferencia de cuadrados, x menos 3 por x más 3. Lo que hacemos ahora es simplificar, me ahogué de hablar tan rápido, simplificar los dos x menos 3, bien, y me va a quedar para resolver este límite, que por álgebra de límites me queda 6 por un cuarto, o sea, 3 medios. Está bien, 6 cuartos son 3 medios. Esa es la derivada en f' de 3, existe la derivada, o sea, la función es derivable, y además esa derivada me da 3 medios. Ya tengo todo para reemplazar en la fórmula, tengo la derivada en el punto, tengo el punto, y tengo el punto con su coordenada x y su coordenada y, o sea, tengo todo. ¿Qué hacemos entonces? Decimos que la ecuación de la recta tangente va a ser y es igual a 3 medios, que sería f' de 3, por x menos 3, que sería acá el x menos a, más 5 cuartos, que es lo que me dio f de a, que es f de 3. Eso de ahí, bien, lo que vamos a hacer es pasarlo de forma implícita.
acá distribuimos el 3 medios y sumamos el menos 9 medios con 5 cuartos, que me da menos 13 cuartos. Y ese de ahí es la ecuación de la recta tangente. O sea, esta recta con rojo acá tiene esta ecuación. Si vamos a la recta normal, es la recta que es perpendicular a este, que pasa por el punto, ¿sí? No sé qué utilidad tiene la recta normal. Creo que nunca vi que tuviera alguna utilidad para algo. Para buscarla nada más. La de la pendiente sí es recontra útil porque la pendiente me dice cuándo la función está creciendo. Si la pendiente es positiva, la función crece. No sé qué me aporta la recta normal. Ya veremos si más adelante me aparece en algo y ahí voy a decir para esto sirve la recta normal. Si buscamos la recta normal, bien, me va a quedar menos 1 sobre f' de a, o sea, invierto este y le cambio el signo, 2 tercios y le pongo el menos adelante. Y si lo pasamos a forma implícita, bien, distribuimos el menos 2 tercios y después sumamos con 5 cuartos para conseguir esta ecuación. Y eso sería la ecuación de la recta normal. Y con esto terminamos este ejercicio y este video. Bueno, espero que te haya servido. Bien, vamos a seguir avanzando con esto, ¿sí? En este video no profundicé mucho en demostraciones ni nada, sino que más que nada mostré cosas, ¿sí? Pero ya en los próximos nos vamos a poner a demostrar. Bueno, espero que te haya servido, que tengas muy buena semana, suerte en los exámenes y chau chau.